en tiempo real. Pauta de análisis. 8:33 de la mañana, ya estamos debatiendo. Debatiendo. Conversando. ¿Con quién estamos? Con Ison Tamaría. Bueno, estamos con Cristóbal Uneus, el director de Data Science and Holster. Cristóbal, bienvenido. Buenos días, como cada lunes, ¿cierto? Y Rodrigo Pérez de Arce, abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Rodrigo, bienvenido. Bienvenido lleno aquí de entusiasmo. a Pauta de Análisis. Qué ¿Lleno bueno, de entusiasmo? 15 de enero, que tengas tanto entusiasmo. Sí. Él debe ser tu juventud, Rodrigo. ¿Qué te tomaste en la mañana? Un cafecito. Un Marley Coffee. Marley Coffee. Comparte con nosotros, Doble claro. shot de Marley Coffee. Oye, a ver, partamos brevemente por lobby porque pasemos seguridad. Yo a veces digo, para la gran ciudadanía, que el tema de la seguridad sí es tema de conversación en su casa, sí afecta su rutina cotidiana porque va a trabajar y va con miedo, porque va a echar benzina, por ejemplo, que vimos ayer en Vitacura, ¿no es cierto? Echando benzina, se bajan 7 delincuentes de un auto y matan 2 o quedan heridos. Ya, vamos al lobby para pasar al tema de seguridad como tema central. Tú escribiste una columna sobre el miedo, pero en el caso del lobby ya sabemos que el presidente les tiró la oreja y todo, pero hay un caso que se va a ver hoy día en la Comisión Política del Partido por la Democracia. Sí, a las 5:30 de la tarde. Ahí claro, reunión. y es el caso de Natalia Pergentili, expresidenta del Partido por la Democracia, pero además vicepresidenta de ese partido, que según se sabe, y ella misma reconoce en un comunicado el fin de semana, ella no solo era parte de las invitaciones, sino que a ella se le pagó. Ella dice, pero no es que me pagaron por ir a estas comidas, sino que yo asesoraba a un empresario y a través de Pablo Salaquet llega la boleta. ¿Cómo ven ustedes esa situación? ¿Es parte de lo mismo o aquí la ponen en un lugar distinto? A ver, yo creo que aquí hay un tema bien de fondo, que es cómo se financia la política. Yo creo que... Se supone que estaba superado eso, ¿no? Sí, lo que estaba superado es el financiamiento de las campañas. La pregunta sí. es qué hace fuera de las campañas los partidos políticos, cómo se financian, porque ella, está bien, fue presidenta del PP, pero hoy día es vicepresidenta. Claro. Entonces, No es senadora ni diputada. Claro. Entonces la pregunta es cómo se financia la política, y ella aquí dijo una cosa que quizás ocurre más veces de lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Y la pregunta que uno se hace, ¿es esto correcto? ¿Deberíamos tener un sistema político donde estas fueran las fuentes de ingreso? Y yo creo que hay una discusión que deberíamos aprovechar con la ley del lobby. A mí me parece que no es bueno, que no es sano, que no sea transparente, ¿no es cierto? Si ella va a hacer una cosa así, que diga quién es, yo creo que no debería ser así, ¿no es cierto? Yo debería tener un financiamiento del partido para no depender, porque hay conflicto de interés en algún minuto cuando hay alguna regulación que impacte a este empresario grupo que está asesorando. Ya, o sea, tú sostienes que debiera haber una especie como de sueldo permanente por el hecho de ser, por ejemplo, vicepresidenta del partido, y pregunto... Perdón, y si ella quiere hacer esto, no puede ser vicepresidenta del partido político. O sea, es incompatible porque aquí hay dos cosas. Uno es el tema de la boleta, ¿cierto? Que probablemente eso es lo más complicado, pero si ella hubiera entregado boleta de Natalia Pergentili, está bien que alguien que ya, ella aclara que esto fue cuando ya recién había dejado de ser, ya no era presidenta del partido, vicepresidenta, que preste asesorías, o sea, que tenga ingresos por ese lado, que preste asesoría a empresarios o a quien sea, ¿eso está correcto? Esa parte, antes de la boleta, Rodrigo. Sí, no, lo de la boleta la verdad es que se ve feo, y si ella hubiera tenido este tipo de asesoría mientras era presidente es bien complicado. Ya. Y lamentablemente... Pero se entiende que no es así, por lo menos eso es lo que dijo ella. Pero incluso siendo vicepresidenta, igual claro, sí. hay Igual algo la que... directiva Porque del los partidos los financia el Estado con cargo al presupuesto general de la nación, y eso siempre es complicado, y en el fondo pareciera ser incompatible, porque son dos intereses que a veces chocan o no. Y a mí hay algo que en este caso, pero que se ha visto en todas estas cuentagotas que ha ido saliendo el tema Salaquet, es que las versiones son súper contradictorias. Natalia Pergentili ayer yo contaba, da como 3 versiones distintas, que no recibió pago por las comidas, que sí había asesorado a alguien, pero que Salaquet le pagaba porque tenía contacto permanente con esa persona. Entonces, la verdad es que el caso se enreda porque, por una parte, se ve muy feo y está mucha gente implicada, pero además porque las explicaciones son súper malas. Claro, son eso súper pobres. como que empeora la falta, Todo como que el rato. además genera una desconfianza de cuál es la versión real. Exactamente. Lo de la boleta, uno podría pensar que es una boleta ideológicamente falsa, ¿o no? O sea... No, depende qué es lo que Claro. cuál es el servicio que ella prestó. Si ella realmente... Sí, pero si no es de ella. Si lo que ella dijo es que le pidió a Pablo Salaquet
que diera la boleta al empresario para que en el fondo no, porque a ninguno de los dos le convenía, dijo, No, pero- para cuidarnos. No, pero ella Está bien, reconoce. pero ella Sí. reconoce ella- que la boleta se la pasa a Pablo Salaquet y dice Entonces para ella le hizo una cuidárnosla. boleta Sí, a para Pablo, cuidarnos. Pablo es el intermediario. Claro. En ese sentido, si Salaquet Ya, perfecto. Ya, prestó claro, el sí. servicio, Se prestó el servicio. se prestó el servicio, la pregunta es ¿cuál fue el servicio? Yo creo que hay una incompatibilidad entre ser político y asesorar a Eso yo creo empresas. que Yo creo que ¿Eso hay esa- una incompatibilidad? Claro. y yo creo que sería bueno aprovechar esta crisis para dejarlo más claro. más delimitado Ya. y más protegido Sí, también ¿sabes nosotros qué? Me decían para en el entender qué es PPD, lo que está pasando. sí, en el PPD me decían, ayer me decían, lo que pasa es que esto no está regulado. O sea, si ella renunciara, pero no se le puede pedir la renuncia porque ella podría argumentar hoy día en la tarde y decir, mira, esto es el ejercicio de mi trabajo, yo también Claro. tengo que vivir. Tiene ¿ya? que pagar Obvio. cuentas, como las Entonces, pago. tengo que pagar cuenta. Entonces, frente a ese argumento, dicen, bueno, no tenemos mucho más que hacer que un reproche moral, pero no porque dicen, nunca nos imaginamos que en un partido progresista podamos tener figuras que puedan finalmente asesorar a grandes empresarios. Lo otro es saber quién es el empresario. Ese es un gran tema también porque se Es un sabe en tema todos los clave. políticos, los empresarios se sabe súper poco quiénes son. En cualquier minuto va a aparecer. Se destapa la olla y Es cosa yo creo de que eso segundo. viene fuerte porque claro, hay una parte que puede ser delito, pero sobre todo aquí la crisis por la que estamos pasando no es solamente delictual, no se cierra en tribunales, sino que es una grieta moral, es una grieta política, si se quiere, y en ese sentido yo creo que este caso es súper doloroso porque la ciudadanía ve que tiene un problema inmenso o varios problemas inmensos y que la política están ahí Que es su negocio. arreglándose los bigotes en el fondo. Buena esa palabra, arreglarse los bigotes, se decía tanto antes. Oye, son 8:39, hablemos de la seguridad y quiero tomarlo en el gancho de lo que plantea Rodrigo Pérez en una columna que publica que se llama El Miedo. Porque tú lo sabes, debes saber bien, Cristóbal, porque tú vienes testeando el pulso de la opinión pública en los estudios. Una cosa es lo que digamos como noticia, se habla de las cifras, cuánto ha subido, cuánto ha bajado los homicidios, pero otra cosa es finalmente cómo las emociones de la ciudadanía, que son legítimas, se enfrentan al momento de seguridad que estamos viviendo, y ahí probablemente el miedo es un factor político, no es solamente un factor psicológico. Ah, bueno, Sí. parto yo. Y sí. aparte usted que lo a mí, escribió, a mí Rodrigo. este es un tema sobre el cual llevo pensando un tiempo, que es que en seguridad uno tiene dos mediciones, ¿no? Una que es cuántos delitos se cometen, si grosso modo, y otra es cuánto miedo hay en la ciudadanía, cuánto miedo a ser víctima de un delito o a que alguien de la familia sea víctima de un delito. Y esas dos cosas no siempre van enganchadas, ¿no? El último tiempo, la verdad es que sí, porque en Chile han aumentado algunos delitos muy, muy sensibles, el tema de los secuestros extorsivos, este rally homicida que ha habido bien dramático en este inicio de año, han muerto 10 personas, producto o de ajuste de cuentas o de homicidios, digamos, fuera de lo común. Y el miedo es una emoción políticamente muy operativa, ¿no? Y que moviliza a la gente a comportarse de distinta manera, a cambiar cómo se comporta en el día a día. Cómo, en el fondo, cómo vamos o no vamos a ciertos lugares, si salimos a ciertas horas de nuestra casa, si dejamos que nuestros hijos vayan o no, en fin. Pero además, políticamente es súper importante, y yo creo que el gobierno en eso tiene un defecto. Y, digamos, siendo como bien responsable, porque yo entiendo que el presidente diga que no hay que hacer aprovechamiento político, pero creo que hay un problema ahí que no se soluciona diciendo vamos a perseguirlos por cielo, mar y tierra, que no se soluciona diciendo vamos a ser unos perros, sino que se soluciona con un discurso que sea eficaz y con medidas que respalden esa eficacia. ¿Y qué es lo que pasa? Ya, como el raya para la suma, que si la gente siente que está en Ecuador, que es el caso más reciente, o si siente que está en El Salvador, va a votar por Bukele, liderazgos por que líderes sean que se hagan cargo en el discurso o que prometan cosas de ese estilo. Entonces uno ve el tipo de apoyo a medidas disruptivas como estado de excepción, como el 2% constitucional, como entregarle el problema a las Fuerzas Armadas, etcétera, o cerrar la frontera, y uno no ve medidas del Ejecutivo que estén como avanzando en esa dirección. Cristóbal Uneus. Sí, yo creo, y lo hemos conversado en varias oportunidades aquí, yo creo que el problema de fondo es, y coincidiendo con lo que dice Rodrigo, es que la gente se mueve por el miedo, por lo que ellos viven, ¿no es cierto? Da un poco lo mismo en las cifras a nivel nacional, porque a mí lo que me importa es lo que me pasa en mi barrio y en mi vida, y por lo tanto el gobierno tiene el desafío de tratar de tener una medida que pueda mostrar progreso, pero que también impacte las vidas de las personas, y yo creo que ahí al gobierno le falta algún índice, algún número, porque no basta con decir hemos pasado 25 leyes. Si la señora no puede salir a la esquina a comprar el pan en la noche, ¿de qué sirven las 25 leyes? Entonces yo creo que es ahí donde el gobierno le falta
un relato que algún número indicador que ojalá no sea construido por ellos, que pueda decir, mira, vamos en la dirección correcta, están disminuyendo estos flagelos, ¿no es cierto? Y no es solamente las leyes que estamos pasando en el Congreso, sino son medidas concretas en los barrios. Porque yo me pierdo 30 leyes, 25 leyes, ya, pero ok, pero ¿y los números? ¿Qué es lo que dicen? Y aquí, como bien dice Rodrigo, más que los números objetivos, importan los números subjetivos, porque la gente se mueve por lo que vive en su entorno. Y por sensaciones. Y ahí es Sí, donde, claro, la medida que piden algunos alcaldes, el gobernador de estado de excepción, de en el fondo poner militares en algunos sectores al menos, como medida disuasiva, que uno dice, es evidente que eso no es una medida de largo plazo, que cuando hablamos de los proyectos de ley que han sido aprobados es una combinación de cosas que van a dar resultados, esperamos, pero en el largo plazo también, o alguna en el corto, pero no es algo que se vaya a combatir. El problema es muy complejo para pensar que hay soluciones o balas de plata, pero tal vez hay que dar algunas señales como para que la gente vea que se está respondiendo a esa sensación de urgencia. Y la cifra, al final uno dice, ¿para qué ayudan las cifras, si ayudan o no? Porque cuando, por ejemplo, uno le pregunta al Ministerio del Interior sobre cifras de homicidio, te dicen que han bajado, ¿ya? Y están las cifras, etcétera, a nivel país. Después, las fiscalías regionales, en la cuenta pública de esta semana, en la región metropolitana, hablan de un 12% de aumento en homicidios. Entonces, a mí me tocó ayer hablar con el subsecretario de Prevención del Delito sobre el tema, y decía, que tenía toda una explicación muy sofisticada de por qué ese 12%, pero que en realidad aquí incluye a los tentativos, a los que trataron de matar, pero no los mataron. Es que entonces, se complica. Entonces, bueno, y finalmente, esta semana, se entiende que esta semana, creo, o en la próxima, se va a presentar una especie de índice o de números consensuados, que es algo que no teníamos y que es fundamental para el diagnóstico, pero al parecer van a seguir mostrando que hay una disminución del homicidio. Y la gente dice, ¿pero cómo? Si hubo 21 personas muertas entre Pascua y Año Nuevo, ¿cómo va a haber disminuido? Entonces también es súper complicado creerle a las cifras. No, lo que pasa es que una cosa es la tendencia, la variación con respecto al año pasado, el mes pasado, 2 meses antes, y la gente lo que dice, oye, pero yo vi 3 en mi barrio esta semana. Súper difícil. Entonces, Pero eso se llama percepción selectiva también, es decir, claro. porque también salió estos días que los medios de comunicación... Bueno, y los también medios juegan un rol muy importante salía como información. en ese sentido. Ahora, volviendo al tema de las Fuerzas Armadas, yo creo que el problema no es sacar las Fuerzas Armadas a la calle, el problema es cómo las sacas de vuelta después. ¿Bajo qué? ¿Cuál es el índice? ¿En qué momento? Si no avanzó lo que tú querías lograr, ¿los vas a dejar por siempre? Entonces yo creo que lo que ha pasado en la macrozona sur. Es que claro. en ese caso estaba pensando porque es donde se cruzan un poco todas las variables, ¿no? El estado de excepción se decreta no tanto, o no solo por controlar la seguridad, sino para dar un gesto de que se está haciendo algo, además obviamente de reforzar una zona que está particularmente crítica. Ahora, el gobierno echa pie atrás con esa medida y muy rápidamente, en menos de un mes, tiene que volver a renovarlo y volver, y sigue habiendo estado de excepción. Entonces, como bien dice Cristóbal, uno escala, pero después desescalar es muy difícil. Y hay medidas que son muy efectistas, pero que, por ejemplo, el estado de excepción en la región metropolitana, que es algo que se ha pedido mucho, que la verdad es que no tiene la ministra, ningún impacto. Ningún impacto, y ser súper responsable en eso. Los argumentos que ha dado la ministra Carolina Toa, digamos, las reuniones privadas que ha tenido, porque Claudio Rego ha insistido en estos estados de excepción, dice, primero no hay información empírica que acredite que cuando tú haces estado de excepción en la región metropolitana o en las grandes ciudades, tú hagas una baja del delito. Pero lo segundo, que es más complicado, es que la macrozona sur tiene espacios amplios. ¿Cómo tú entras con militares a una población? ¿Cómo hace finalmente la discriminación de sectores, de calle, de casas? Porque finalmente son espacios sumamente poblados. No es lo mismo terreno abierto que en lugares sumamente poblados. Entonces, o sea, yo metería una variable. Ya, se decreta estado de excepción. Se suspende la movilidad en toda la región metropolitana. ¿Y qué? ¿Vamos a tener una operación rastrillo por todo Santiago con los militares metiéndose a las casas o con los carabineros metiéndose a las casas? A mí me parece que eso, en la situación actual, es un delirio. Y me parece que quienes piden este tipo de medidas no han respondido a esa pregunta. Obviamente todo está cruzado porque estamos empezando un año electoral y todo el mundo quiere mostrarse como el más duro, siendo que tienen que ganar reelecciones o ganar su cargo. Entonces, me parece que este tipo de cosas tienen que complementar las dos agendas. Uno, cómo
te haces cargo del problema que solamente va a haber resultados en el mediano o largo plazo porque no hay balas de plata. Y por otra parte, cómo tranquilizas efectivamente a la población que está muy asustada. Y en el fondo, hace un par de días nomás mataron a una niñita con no sé cuántos tiros en su auto, al parecer un ajuste de cuenta. Esto es terrible. Niña, sí. 10 años. Sí, yo coincido con lo que dice Rodrigo. Es una situación compleja donde en el corto plazo probablemente los números no van a mejorar, ¿no es cierto? Y el gobierno tiene que resistir y seguir en su camino, pero yo creo que tiene que comunicarlo y explicarlo mejor, porque no hay un problema de comunicación, ¿crees tú? Muy fuerte. No hay claridad cómo estas leyes en el mediano, ojalá más corto que mediano plazo, van a mejorar el tema de la seguridad más concreto también. Explicarle a la señora Juanita, mira, con estas 3 leyes, en 2 años más, esto debería pasar en 1 año más, tienen que esperar. Pienso como el discurso de Milei, ¿no es cierto? Cuando dijo, oye, vienen 5 o 6 meses súper duros. Sí, apretamos los dientes. Claro, no hay plata, que aguantar. No hay aquí, plata, vamos para adelante. Aquí alguien tiene que ser como más directo y decir, mira, esto va a durar, no sé, 5 o 6 meses. Menos música, pero donde sí, y brevemente, plantó un tema y una bandera respecto a la música fue el expresidente Sebastián Piñera, que dio una entrevista ayer en La Tercera, y creo que es interesante porque parte diciendo respecto de la derrota del proceso constitucional, diciendo, por ejemplo, aquí el tema de la ley de aborto con 3 causales fue un error, porque aquí movilizaron a las mujeres jóvenes y las mujeres son un factor político en cualquier elección. Habla de las contribuciones y al final dice, Chile Vamos no debe bailar el ritmo de la música que pone Republicano. Interesante el punto que hace. ¿De qué se ríe Cristóbal Negocio? Porque Piñera está de candidato. Sí. Porque básicamente lo que yo como leí la entrevista ayer es que le está rayando la cara a los republicanos y decirle, mira, ustedes se equivocaron en todo eso. Pero él, ¿qué hizo cuando fue a la convención? Insistió en los mismos puntos. Entonces yo creo que él no hizo esas advertencias cuando fue a presentar. Como si las hizo Evelyn Matei en su momento. Entonces yo encuentro, si él estaba tan convencido de esto, ¿por qué no lo dijo durante el proceso? Pucha, que habría sido mejor el debate, ¿no es cierto? Entonces yo creo que él, primero, pautea a la derecha, porque dice 3 puntos, ¿no es cierto? Después dice, mira, republicano básicamente no se la pudo, y aquí el responsable son ellos. Él también habla de Chile Vamos, pero él está claramente en campaña o viendo si están las condiciones para tirarse. Está probando el agua a la piscina. Está tanteando el terreno, Rodrigo, ¿sí? Yo creo que sí. Una reacción además, a la salida de Bachelet también al final, una respuesta con la que cierra la entrevista que le dicen, salió Michelle Bachelet y él dice, no, yo no dependo de Michelle Bachelet. Claro, es evidente, yo creo que ahí hay un juego. Es una competencia que viene desde el día 1, ¿no? Sí. Los dos tienen. Si va ella, tengo que ir yo. Claro. O sea, ella va a hacer tres gobiernos y yo no. Claro, como que ese tipo de cosas. Ese espíritu competitivo así, que tiene, que todos conocemos del expresidente Piñera. Pero además yo creo que está tanteando si él puede dirigir a la coalición en este tiempo. ¿Por qué? Porque aunque yo creo que no fue eficaz, José Antonio Kast sí logró ordenar a Republicanos de Chile Vamos durante un tiempo. Durante el proceso del Consejo, ¿no? Lo que pasaba era lo que decía el Partido Republicano, o sea, de José Antonio Kast. O sea, Chile Vamos bailó la música de los republicanos. A eso mí está me claro, parece, ¿no?, que al menos estuvieron, o sea, no tuvieron fuerza, salvo 2 votaciones, una votación para mostrar un camino distinto, y yo veo a Chile Vamos con mucho susto respecto de la avalancha que puede ser Republicanos, porque recordemos la votación para el Consejo les dieron cancha, tiro y lado. Ojo, yo quiero complementar la entrevista con la entrevista de Arturo Esquella en el Ahí Mercurio, también hay un juego, donde yo creo que esa entrevista es mucho más clara, donde dice, mira, aquí no hay municipio de nadie. Sí. Aquí vamos no hay propiedad. No hay propiedad. Entonces, en el fondo, ellos están dispuestos a competir en muchos más municipios, lo que yo creo que Chile Vamos está dispuesto a pensar hoy día, y por lo tanto yo creo que esa conversación va a ser compleja, y yo entiendo en ese marco la entrevista del presidente Piñera. Claro, porque quizás hay un punto que yo creo que hay que tener considerado, es como una opinión periodística, pero que por más que más allá, digamos, de los llamados que haga el presidente Sebastián Piñera, la verdad es que hoy día para todo el arco de la derecha, Sebastián Piñera no es el líder que inspira a todo ese mundo. Hay sectores que lo dividen. Y lo segundo es que Republicano
a pesar de que fue derrotado en el Consejo, ha seguido su camino. Kast dijo, yo no voy a ir a primaria. Ellos, en esta entrevista Arturo Esquella, que también creo que fue súper, que marcó bandera, dijo, nosotros queremos competir. O sea, ellos no están con la cola entre las piernas, bajando las orejitas, ellos se mantienen todavía súper empoderados. Además, imagínate que si sacan el 45% en alcaldes que sacaron en el Consejo. En la votación del plebiscito final, Sí. con ese número tú ganas una porrada de municipalidades. O sea, con 40% tú puedes ganar cientos de municipios. Ya, pero tú estás asumiendo ahí que la votación completa del apruebo, digamos, o del a favor, en ese caso, es republicana. Sí, efectivamente, pero diría, no es un porcentaje despreciable porque se la jugaron con banderas muy suyas. Y es lo mismo que tuvo Kast en la elección, en la segunda vuelta presidencial. Claro, pero uno podría pensar que, y por eso también la entrevista del expresidente Piñera tiene relación, yo creo, con eso, que los Chile Vamos, después del fracaso, hacen la lectura de, oye, ¿sabes qué? Primero, no tenemos que subirnos, no tenemos que ser el vagón de cola de los republicanos, porque además, mira lo que pasó, y terminamos perdiendo. Entonces, ¿cuál va a ser el rol? Yo creo que eso es lo que está pasando en Chile Vamos, ¿no? ¿Cuán independiente, cuánto le hacemos la desconocida a republicanos y vamos a tratar de conquistar el centro y demócratas y todo ese sector, y los amarillos y ese sector, incluso algunos sectores de la ADC? O si seguimos esta idea de algunos sectores, sobre todo de la UDI, de abrazarnos a republicanos, pero también hundirnos con ellos. Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo quiero ponerle otro pelo a esta sopa. Renovación Nacional está muy callado. Sí. Esto pareciera que fuera una discusión entre la UDI y republicanos, Sí. y Renovación Nacional está muy callado. Y lo segundo es que los candidatos se inscriben el 7 de junio y antes hay primaria. ¿Por qué la derecha no dice, zanjemos el tema con primaria? Entre Chile Vamos y republicanos. Porque yo creo que tienen miedo a saber cuál es la fuerza relativa que tienen. Pablo Longueira octubre. dijo aquí en un podcast que hicimos con el Pato Fernández y Rafa Gumucio, rememorando el Desde Cero. Muy en su recomendable. minuto. Y ahí lo que dijo Pablo Longueira directamente dijo, a ver, la UDI está muerta y tiene un respirador artificial que se llama republicano. O sea, no le demos más vuelta a este tema. O sea, así de claro. Y probablemente eso es lo que sabe la UDI, ¿no? Que está bastante arrinconada. Sí, la cosa es que los partidos, como tienen financiamiento público, siguen andando tienen su aparato, tienen sus clientes, tienen su gente y sus parlamentarios. Bueno, el tiempo, chicos. Exactamente. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Rodrigo Pérez de Arce, abogado, investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad, y siempre nos falta tiempo para seguir politiqueando. Muchas gracias por Pero estar nos vemos aquí. el próximo lunes. Nos vemos el próximo